Voy a contar un poco la historia y la génesis y la verdad yo creo que desde un punto de vista muy anecdótico todo lo que ha pasado y lo que pasó en su momento con cómo se gestó el proyecto de la SUBA. Esto se gestó a partir de una formulación de un estudio que se hizo en su momento de iluminación pública y esto se cruza con la necesidad de hacer un tema de planificación urbana alrededor del tema de infraestructura de servicios públicos. Realmente la gente me pregunta mucho que a quién se le ocurrió la idea y yo la verdad lo que recuerdo de una manera muy anecdótica es que el proyecto nace incluso sin buscarlo realmente. Yo estaba encargado de los diseños del alumbrado navideño en el río Medellín y participaba en temas de diseño de alumbrado público. Entonces a raíz de eso nosotros empezamos a ver la necesidad de hacer un diagnóstico y de empezar a elaborar un plan maestro de iluminación pública respecto al tema de cómo las redes de energía y de cómo la infraestructura de alumbrado público debería hacerse y debería plantear ciertos parámetros o pautas respecto a la morfología urbana. Yo recuerdo que habían problemáticas muy puntuales, por ejemplo el tema del robo, el tema de los postes y transformadores muy pegados a los balcones y a los paramentos de las fachadas de las viviendas. Afortunadamente en ese momento nos dimos la tarea y pensamos, venga, ¿por qué no nos damos el espacio, pensamos en la ciudad como tal y vemos esta problemática técnica que se está presentando y social y ambiental, vamos un poquito más al fondo del problema. Nos dimos a la tarea de hacer el plan maestro de iluminación urbana y formamos un equipo muy interesante interno a la empresa, pero que miraba todos los ámbitos generales de una problemática de diagnóstico a nivel urbano. Es decir, si bien era un problema de un poste, o un problema de un cable, o un problema de un transformador, que puede ser muy técnico, pues había que ver el ámbito también social que rodeaba esa problemática. Fue una oportunidad muy interesante de poder recorrer como las periferias y analizar pues como ese contexto urbano y ver una realidad que está bastante aporreada de la ciudad y saber que teníamos en nuestras manos la oportunidad de transformar el entorno. Fue como pues muy emocionante ese reto. El inicio pues de los proyectos de las uvas pues me llama mucho a la academia. Es como esa raíz de diseñar para las personas, para el ser humano. Parece principalmente, digamos, destacable la génesis de este proyecto, es digamos, conectar a través del espacio público la posibilidad de que estas comunidades que anteriormente no tenían acceso a estos lugares, poder, digamos, serlos partícipe y generar equidad social. Se hicieron unos talleres con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal, fue un trabajo la verdad muy bonito, yo recuerdo esa época e insisto, no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Nos dimos cuenta que al traslapar algunas capas sociales existía una problemática muy fuerte respecto a asuntos de violencia en algunas comunas, como la comuna nororiental, la comuna noroccidental. Lo que nos dimos cuenta era que hay una infraestructura de subestaciones de energía, una infraestructura de tanques de agua, de plantas de tratamiento que estaban o están inmersas en un asunto de violencia muy complejo a nivel social. Resulta que para poder llegar a esa infraestructura de operación y de servicios públicos, pues incluso las mismas cuadrillas estaban teniendo problemas para llegar allá. Entonces no era tan obvio, si bien uno lo dice, pues claro, pues que es una violencia, pues sí, pero es que es una violencia, pero es que también está interfiriendo en la operación, también está interfiriendo en temas de mantenimiento y está afectando el servicio. La gente en Medellín, sobre todo en el tema de iluminación pública, tiene la percepción de que el alumbrado es para seguridad, pero resulta que en muchas ciudades de Medellín ese alumbrado público, por diferentes circunstancias, no lo sienten tan bien iluminado y resulta que cumple técnicamente con estándares de iluminación. Hay toda una retribución de PQRs, de exigencias que la comunidad le hace a la empresa. Venga, es que ilumíneme más mi cuadra, es que yo no me siento seguro cuando salgo. Y aquí la iluminación está relacionada directamente con un tema de seguridad. En el tema ambiental encontramos que habían sectores que se iluminaban, pero estaban afectando el sistema de conectividad ecológica o asuntos de avifauna en temas de migración de aves. Otro aspecto es también correlacionar el tema de infraestructura con el paisaje urbano
respecto al tema de árboles. Nosotros somos una ciudad que tiene unas condiciones muy ventajosas porque el crecimiento vegetal aquí es muy rápido. Entonces uno ve una ciudad casi que cuando uno la ve desde Las Palmas o la ve desde un sector a nivel superior, como es un valle, uno ve una ciudad prácticamente verde, una ciudad que tiene avenidas con árboles frondosos, es una ciudad que tiene la posibilidad de tener incluso hasta un conflicto entre árboles e infraestructura, y esto hay que saberlo mitigar. Entonces hablamos de lo social, de lo ambiental, ahora metámonos en lo técnico. Ahí fue un tema muy interesante porque nosotros como equipo empezamos a mirar ya todo lo que encontramos desde lo ambiental, desde lo social, pero venga que es que lo técnico es el foco acá, ¿cierto? Hay pues varios ejercicios que se hacen en arquitectura. En la universidad a veces uno habla del plano Nolli, que es como un plano de llenos y vacíos. En este caso, pues que es como poner negros y blancos, por así decirlo. Y al ver estas masas que surgían estas grandes áreas, pues fue muy interesante porque eran áreas que ocupaban mucho espacio en la periferia y uno veía el índice de espacio público en estos lugares y era mínimo, era reducido. Porque esta red de energía o el alumbrado público de más baja potencia es la que está relacionada con las laderas de Medellín. Y ahí uno encuentra un sistema. Uno lo que encuentra es como si fuera un puntillismo de iluminación pública desordenada, y esta coincide con los sitios más violentos. Y esta coincide con la infraestructura de tanques, con la infraestructura de subestaciones de energía, que estaban en su momento, y uno empieza a entender la historia de esto, porque en su momento hace unos 50, 60 años, a mediados del siglo pasado, era una infraestructura que en Medellín estaba en el perímetro urbano. O sea, Medellín tenía un asentamiento urbano muy ligado al río Medellín, y de pronto a unas ciertas laderas tipo Boston, algunas partes de Manrique, Aranjuez, Laureles, que es una conformación urbana que dijéramos es más o menos planificada. Pero cuando tú te subes a las laderas de Medellín, ya el crecimiento urbano rodea toda esta infraestructura de servicios públicos de manera desordenada. Y tal vez el único espacio libre que tienen estas laderas, con posibilidad de hacer algo o con cierta oportunidad para generar algo de integración y de comunidad, resulta que es la propia infraestructura de nosotros. Creo que esto ya, por decirlo así, catapulta la idea, porque entonces ya nos empezamos nosotros a tener ciertas reflexiones, a ver, venga, pero es que si esta infraestructura está ahí, ¿cómo la entendemos mejor? Claro, ese fue yo creo que el punto de inicio cuando empezamos a mirarle más detenidamente el foco a los tanques, porque resulta que los tanques aparecen cuando tú ves la capa de noche de Medellín con el alumbrado público, aparecen unas islas independientes en los barrios de Medellín, sobre todo en los barrios de ladera. Entonces tú ves un puntillismo denso, pero que no tiene un espacio libre donde tenga la posibilidad de uno decir esto es una centralidad, o esto es un parque, o esto es una plaza. Pero estos barrios no tienen esa condición. ¿Por qué? Claro, que crecieron de manera informal. Pero cuando uno ve la ortofoto, uno ve el tanque y uno decía, ve, parece que estuviera el parque, y no es el parque. Es un tanque de prestación de servicio de acueducto, o es un tanque de una planta de tratamiento de agua, o es incluso una subestación de energía. Es muy interesante analizar que estas grandes superficies permitían aumentar el índice de espacio público en el entorno y servir de aprovechamiento para las comunidades. Y empezamos a decir, venga, este tema de violencia, o este tema de informalidad, o esta situación que se presenta en los barrios de Medellín, más allá de ser un problema aislado a nuestra infraestructura, es un problema al cual nosotros podíamos hacer un aporte a la ciudad. Fue muy impactante saber que en la ciudad, simplemente sobreponiendo esas capas, surgían estos grandes elementos que al final iban a ser las uvas, con el desarrollo, viendo también como las posibilidades de aumentar las zonas verdes, las zonas para los niños, las zonas educativas. Ver que esos pequeños elementos están ahí y en lo que se convirtieron fue muy impactante. Ya que encontramos ya todo el apoyo institucional, gubernamental, por parte de la alcaldía, aquí internamente por parte de la gerencia general,
de las 36 identificados, nosotros hicimos una priorización, 14 proyectos, que son hoy por hoy las UVA tanques. Eso fue un tema muy interesante, porque recuerdo una conversación con el gerente en su momento y hablábamos de algunas dificultades que había por llegar a los tanques y hablamos incluso de abortar algunos proyectos, y el mismo gerente nos decía, momentico, pero es que si ustedes me están diciendo que hay una problemática social que hay que abordar y que podemos hacer un aporte a través de la infraestructura que tenemos, haciendo una transformación social, ¿por qué estamos teniéndole miedo o temor a intervenir precisamente en los más complejos? Intervengamos los más complejos y arriesguémonos a tener la confianza con la gente de hacer la apertura y de mirar cómo este laboratorio urbano puede aportar la calidad de vida de estos barrios. Entonces, fue un ejercicio muy interesante en ese sentido, a tal punto que incluso de la misma Gerencia General se hablaba de una frase muy bonita que decía tumbar la cerca para estar más cerca de la comunidad. La relación directa que tiene que tener el lugar con lo que colinda es lo que permite, digamos, que al retirar las cercas o este cerramiento, la barrera, permita la integración de todo lo que pasa como dinámica de ciudad en estos lugares con las casas, los negocios que allí surgieron, y que permita que entre a un lugar que anteriormente en realidad no se utilizaba y que le dé esta utilización a todos y que haga partícipe pues, del barrio y el nexo que tiene con la relación con las personas que viven allí. Tomamos la comunidad como referente, es decir, como cuando uno hace un proyecto puntual, pues uno como arquitecto tiene un cliente, ¿cierto?, al cual le va a hacer su casa. Entonces la comunidad como tal eran nuestros clientes, y fue muy bonito porque entonces con el equipo social hicimos un trabajo llamando a la Junta de Acción Comunal, llamando a la comunidad como tal a opinar. Entonces ellos soñaban, incluso recuerdo mucho que unos niños, cuando dibujábamos los imaginarios, algunos dibujaban que el tanque se debía convertir en un acuario, con delfines, y dibujaban los delfines saliendo del tanque. O sea, eso fue un ejercicio muy bonito. De esas generalidades que encontramos, hicimos pues ya el diagnóstico ya arquitectónico, y el primero era, esto es un tanque de operación de acueducto. O sea, aquí no hay que inventarnos cosa distinta, un edificio distinto, sino antes dignificar la operación, dignificar el tanque. Entonces, el tanque es el edificio. No nos vamos a inmortalizar con ningún edificio nuevo. Y la premisa es el espacio público. Fue muy interesante porque miren que la cosa se simplificaba cada vez más. O sea, era llegar al foco del problema. Claro, tú hacías el escenario, había que intervenir el escenario, pero la garantía era que como esto estaba tan densamente poblado, la gente lo único que necesitaba era salir a ese escenario. Entonces eso nos dio la pauta para poder entender, bueno, listo, si el espacio público es, entonces tenemos que aprovechar toda el área del lote o donde estaba insertado el tanque para espacio público. Es por eso que finalmente dijimos, venga, esto debería tener un acondicionamiento o una adaptación a la topografía misma del lote. Entonces por eso encontramos que estos pequeños edificios están como insertados en la topografía y tú caminas por las terrazas. O sea, todos tienen o terrazas verdes o terrazas habitables y caminables, son losas de espacio público. Le das esa posibilidad o esa oportunidad a la gente de empezar a integrarse a eso. De hecho, hoy por hoy casi que todas las uvas tanques, todo el paramento, toda la situación de fachada que da contra el tanque se modificó. Casitas que eran cerradas con el solar, por decirlo así, o con la parte posterior o trasera hacia la uva, hoy se convierten en la entrada. Hay locales, hay cafeterías, hay heladerías, farmacias. La teoría y lo que he aprendido pues, en todo el tema profesional, gran parte de los grandes impactos a nivel de ciudad y con los cuales se construye territorio son con las intervenciones desde el diseño urbano, pensando en las personas y pensando en lo que las comunidades deben de tener para mejorar su calidad de vida, desde los índices de espacio público, que es fundamental, digamos, referentes en las ciudades que tienen mucho más desarrollo que la de nosotros, y brindarle esto a un niño, a una mamá, a una persona que, digamos, tenga donde caminar y que no tenga que compartir el espacio público con un carro, con muchas otras cosas que pasan de la calidad de vida.
dentro de la profesión y dentro del cariño que uno le tiene como ciudadano a Medellín, pues es un orgullo uno poder saber que estos espacios lograron esa transformación urbana y que se van a permanecer en el tiempo. Pues gracias a la Fundación EPM uno ve que están ahí, que están transformándose para mejorarse, y eso para uno es calidad de vida. A raíz también de toda esa reflexión que se hace, de que EPM sea el que esté presente y que siga presente no solamente con la operación, sino con el tema del espacio público, pues ahí es donde entra la Fundación EPM, que ha hecho una labor extraordinaria respecto al uso del espacio, al mantenimiento, a la coordinación de programas, al empoderamiento del proyecto y de la comunidad, y ha hecho una labor magnífica hoy por hoy, porque gracias a ello es que las UVA, tanques, más allá de una infraestructura, sea un tema de apropiación, de actividades y sociales y ambientales que alrededor de esto se gestan. Podemos decir hoy que esto, la verdad, es un proyecto para mí, desde el punto de vista urbano, ejemplar. Este proyecto, la verdad, ha sido mencionado en muchos premios de arquitectura, de urbanismo. De hecho, ha sido parte de un asunto internacional muy referenciado, porque parte de un tema de reflexión de ciudad. No se había mirado el tema de infraestructura de servicios públicos como un asunto integral en el espacio urbano, como parte y copartícipe de un tema de espacio público y de dinámicas sociales en calidad urbana, y esto es un ejemplo claro de que se puede hacer ciudad con un tema de servicios públicos. Todavía hoy a nosotros nos llaman, nos visitan, por la referencia que tienen de los tanques y de lo que hicimos con el proyecto de la ciudad. Pues uno primero siento como un orgullo de haber participado y de haber dado como un grano de arena a la construcción social, que no todos somos médicos, no todos somos unos profesionales que están en una relación mucho más directa y cercana con las personas, pero a través de unas obras de infraestructura, de un diseño, estamos impactando y ayudando, digamos, a mejorar la calidad de vida. Sí, da como nostalgia, pues, porque como que es una cosa que una vez estuvo en papel, una vez estuvimos reunidos soñando, y hoy cuando ves los videos o pues ten la oportunidad de ir a los lugares y ves como esas comunidades transformadas, decís que en realidad pues la profesión que tuviste sirvió para impactar el entorno al que querés tanto como es a Medellín. Entonces es como una oportunidad de crecer como profesional y seguir soñando con que en la ciudad se pueden hacer espacios muy bacanos. Y esto lo que lo hace sentir a uno es como tranquilo con el deber cumplido de una visión que uno tiene desde la empresa a una proyección social que hace un aporte bastante significativo a una comunidad o a un asunto que desde la competencia que uno tiene, desde el saber y desde la experiencia que uno ha tenido la oportunidad de hacerlo y ha trascendido a un proyecto de estos.